Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Fran Garol. Los saludo como todas las noches en que hacemos programa desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Hoy estamos a 6 de marzo del año de 2023, lunes 6 de marzo de 2023. Son las 11:50 de la noche. Y bueno, pues hoy venimos con un programa más, una emisión más de su programa Expediente Miedo. Y pues en esta ocasión vamos a platicar de un tema que es fantástico también, que es un misterio que sigue vivo alrededor del mundo. Y es que bueno, todos, o me atrevo a decir que casi todos conocemos el mar, ese manto azul que cubre kilómetros y kilómetros y kilómetros de la extensión de nuestro planeta, y que no es ningún misterio que es muy poco el porcentaje que se conoce del mar. Es muy poco lo que se sabe del mar. No es posible llegar incluso a ciertas profundidades por N cantidad de temas, presión, eh, desconocimiento del fondo marítimo, desconocimiento de qué puede haber ahí, la misma oscuridad o la que se experimentaría después de cierta profundidad, donde ya la luz del sol no alcanza a penetrar. En fin, sin duda alguna el mar es uno de los misterios más grandes que existen todavía en nuestro planeta. Como lo decía, el porcentaje que conocemos es muy bajo. Esto, por supuesto, es un ingrediente básico para que pues existan mil y una historias en él. Cuántas y cuántas historias de avistamientos de monstruos marinos, de criaturas desconocidas, de barcos, de aeronaves que desaparecieron, miles y miles de historias. Y hoy precisamente, pues vamos a platicar una historia de un barco que no se sabe qué pasó con él. Incluso a la fecha hay teorías de que puede ser que ni siquiera haya existido. Otros son de que no, otra teoría dice que no existe o no se encontraron registros debido a que se buscó en un registro equivocado. Estamos hablando nada más y nada menos que del Ourang Medan. Es un barco fantasma que, bueno, este se hundió en las aguas indias orientales holandesas o en el Océano Pacífico. eh, Después de que toda su tripulación muriera de una manera muy misteriosa, de una manera que no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Y pues bueno, las historias de fantasmas o de barcos fantasmas, de embarcaciones malditas que surcan en los mares alrededor del mundo, siempre nos han causado fascinación, siempre nos causan intriga a lo largo de los años, siempre es sin duda alguna temas que parecen muy fantásticos, pero que sin duda alguna nos hacen pensar, eh, que hay elementos para pensar que son cosas que sucedieron en algún momento. Y lo que yo te decía, hoy te voy a platicar de uno de los casos más famosos, quizá el del SS Ourang Medan, un barco holandés que, bueno, pues estaba cruzando el estrecho de Malaca cuando, pues no se sabe qué pasó, lo que seguramente fue una tragedia, una terrible tragedia, pero nadie sabe qué le pasó como tal. Esto pasa en la década de los 40 y vamos a hablar un poquito más específicos. El 27 de junio del año de 1947, cuando buques cercanos al Ourang Medan registraron y, bueno, confirmaron haber recibido una llamada vía Morse, em, de ayuda, pidiendo ayuda. El mensaje que recibieron fue SOS, Ourang Medan a flote. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos, tirados en la sala de navegación y en el puente. Probablemente toda la tripulación está muerta. Después, el mismo código Morse se sigue reproduciendo con aparentemente signos sin sentido, frases que no dicen nada.
y al final solo se puede traducir del Morse, que mandan el mensaje que decía yo muero. Esto por supuesto, uno de los barcos que recibe, o de los buques que recibe este mensaje de auxilio es el Silver Star, que sin embargo, bueno, no llegaría al punto donde estaba el Ourang Medan, sino hasta el día siguiente. Se acercan, ven precisamente al SS Ourang Medan detenido, con las máquinas apagadas. eh, Se arma un equipo de rescate que abordan al Ourang Medan, eh, y la escena que se encuentran es dantesca, pues es verdaderamente tal cual lo que les dijeron en el mensaje por Morse. Toda la tripulación estaba en efecto muerta y todos los cuerpos estaban esparcidos por las cubiertas. Em, Supuestamente, uno de los testigos dice que lo más aterrador fue que los 20 tripulantes que encontraron, obviamente estaban todos muertos, pero los describe que estaban con los dientes al descubierto y con los rostros como viendo hacia arriba, como si hubieran estado viendo hacia el sol de manera fija. Y sin embargo dicen que se les podía notar en el rostro una sensación de miedo, el sentimiento de miedo. Los describieron también que estaban en posiciones extrañas, como si se hubieran querido defender de algo o de alguien, eh, pero que sin embargo acabó con ellos de una manera violenta, no, sin ninguna oportunidad de defenderse totalmente. Se dice que incluso que había un perro en esta embarcación, y dicen que lo encontraron igual, petrificado, pues ellos dicen que con una cara de terror, de espanto. Y bueno, pues aquí obviamente empiezan a reportar todo esto, y este misterio del Ourang Medan pues no hacía más que recién empezar. Los marineros rescatistas del Silver Star, pues ya habían reportado todo esto, ya habían dado su informe de lo que habían encontrado, y se preparaban para hacer maniobras de remolque. Había que arrastrar el Ourang Medan hacia puerto, y bueno, pues ahora sí hacer una investigación más extensiva y ver qué fue lo que pasó. Siguen haciendo todos estos preparativos para hacer el arrastre, y justo antes de que terminen, eh, empieza prácticamente, bueno, de la nada, un incendio en lo que dicen era la bodega número 4 del Ourang Medan, causando una serie de explosiones, que bueno, pues obviamente todos los rescatistas del Silver Star huyen del barco, desamarran el barco que iba a hacer el arrastre para poder escapar, para poder salvarse. El Ourang Medan sigue causando explosiones a causa del calor, a causa del incendio, y esto lo lleva a hundirse. El Ourang Medan se hunde, dejando ningún rastro de este barco. Y aquí, bueno, pues ya el misterio se podía contar por dos. ¿Qué pasó en el Ourang Medan? ¿Qué fue lo que mató a la tripulación? ¿Y qué fue lo que los dejó en ese estado, petrificados, en ese estado de terror, con esas caras de miedo cuando murieron? Y después, si las máquinas estaban detenidas, si el Ourang Medan tenía prácticamente un día detenido desde que llegó el Silver Star, ¿qué fue lo que provocó la explosión en la bodega 4 que desencadenaría en el hundimiento del barco? ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, pues obviamente estos son dos temas centrales en lo que es el misterio de este barco fantasma. Pero ya luego empiezan las cuestiones más reales, si le queremos llamar así. Porque, pues de manera oficial, no se tienen registros de este barco, no existen registros en ninguna bitácora del SS Ourang Medan. Se buscó en los registros de Lloyd's Shipping, y no hay ningún registro, no hay ninguna grabación, y no hay ningún informe de este incidente que sucedió en Ourang Medan. Sin embargo, hay mucha gente
Porque bueno, estamos hablando de que no fue relativamente hace tanto, estamos hablando del año 47, de 1947. No estamos hablando tan lejano. Entonces existe mucha gente que asegura que esto pasó. Lo que yo les comentaba al principio, eh, también se dice que no se encontraron registros de este barco debido a que no se buscó donde se debía de haber buscado, ya que el Ourang Medan se dice que estaba registrado en Sumatra, ya que el nombre, la traducción del Ourang Medan se puede traducir como hombre de Medan, y Medan es una isla de Sumatra. Un personaje, un profesor de nombre Theodor Siersdorfer, un investigador alemán que pues le dedicó casi medio siglo a todo este misterio. Se dice que descubrió una antigua publicación alemana del año 53, de 1953. Y aquí perdón por mi nulo conocimiento del alemán, porque muy seguramente lo voy a decir mal, pero se titulaba Das Totenschiffen der Südsee, traducido al español, el barco de la muerte en los mares del sur. Y bueno, pues aparentemente se cree que esto que él encontró era un pequeño folleto nada más, que aparentemente había sido o había pertenecido a una persona que ya había fallecido de nombre Otto Mielke, que ofrecía evidencia de que era un barco real y daba testimonio de lo que pasó. Incluso se dice que también eh, relataba en ese pequeño folleto qué fue lo que causó la explosión que hundió al Ourang Medan. Se dice que pudo haber sido cianuro de potasio y nitroglicerina que se almacenaron en la base de la bodega, lo que bueno, con el calor y otros agentes, pues pudo provocar la explosión. Después, si uno se pone a buscar mucho, si uno se pone a buscar por internet, pues se van a encontrar muchas historias. En unas le aumentan muchas cosas a la historia, en otras la hacen un poco más parca, bastante más sencilla. Y bueno, también se puede encontrar un testimonio de aparentemente un historiador naval de nombre Roy Bainton, que nos dice lo siguiente, nos dice: escuché por primera vez la historia de Ourang Medan en 1961, 15 años después de su origen. Si aceptamos, debido a la naturaleza de las muertes de su tripulación, que transportaba gases o productos químicos letales, y si de hecho era un barco holandés, si se hubiera dado a conocer esta noticia, habría sido una gran vergüenza para cualquier gobierno involucrado, especialmente a la luz de la Convención de Ginebra. De ahí los callejones sin salida a los que se enfrenta cualquier investigador. La historia existe porque como los gases se escapó. Esa es una gran frase. Pero bueno, pues aquí también entra otro misterio, otra duda. Si una fuga de gas pudo matar a toda la tripulación, entonces, ¿y si esto pudo haber causado que no fuera bien visto el accidente por las autoridades de los países? Entonces, la explosión que hunde a la Ourang Medan, ¿fue otro accidente o fue un hundimiento preparado? Es decir, ¿sabes qué? Aquí no hay nada que hacer, esta gente está muerta, no podemos dar a conocer esta noticia porque nos va a hacer quedar muy mal, hunde el barco. Aquí ya entra esta teoría conspirativa también, de conspiración. Y bueno, pues obviamente esta historia se empezó a correr porque pues la tripulación del Silver Star, que fue el barco que llegó al auxilio, pues toda esa tripulación empezó a contar la historia. A cada lugar donde iban se les preguntaba por esa historia, qué había pasado, qué fue lo que vieron, qué era, qué había pasado. Y me imagino que como sucede en la actualidad, toda esa tripulación pues empezó a meter de su cosecha hasta hacer un misterio todavía más grande. Este mismo historiador naval, Bainton, señala que el campo de lo inexplicable está plagado de pistas falsas, de engaños y de pura falsedad. Pero si la historia de este barco de la muerte es un invento,
quién fue el responsable, es decir, quién inventa todo esto. Es sin duda alguna un caso fantástico que hasta el día de hoy sigue sin resolverse, ni para bien ni para mal. Me refiero a que no se ha podido comprobar qué sucedió, pero tampoco se puede comprobar que no haya sucedido. Aquí lo extraño es el porque independientemente de que la causa de la muerte haya sido los gases tóxicos que podía cargar el barco, esto no corresponde con el mensaje en Morse de auxilio que mandaron. A lo mejor si lo pensamos un poquito más, quizá ni siquiera tiene que ver con que hayan encontrado a la tripulación en posición de cubrirse o en posición de protegerse, con los rostros inundados de terror. ¿Qué pasó en el Ourang Medan de verdad? ¿Qué fue lo que los hizo morir de miedo, petrificados? Porque también es cierto que encontraron los cuerpos petrificados con sensaciones o con la cara eh, en un aparente terror, pero no tenían signos de violencia, no tenían signos de haber sido golpeados, no fueron cercenados, no fueron cortados, nada. ¿Qué los mató? ¿Qué les pudo haber causado tanto miedo? ¿Qué les pudo haber causado tanto terror que los petrificó y los llevó a la muerte? El misterio está servido, como dicen por ahí. Y bueno, quién sabe si los años nos darán la verdad del Ourang Medan, o si los años únicamente sigan alimentando la leyenda y siga sin llegar a nada. ¿Tú qué opinas? Acuérdate que, bueno, pues tú estás viendo aquí en la parte de arriba mis redes sociales, mi usuario de Twitch, mi canal de YouTube, donde vas a poder ver también este video después. Y bueno, pues en YouTube déjame en la caja de comentarios, dime qué opinas tú de este misterio. ¿Ya lo conocías? ¿No lo conocías? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué crees que sea lo que haya pasado? ¿Crees que fue un accidente? Y como dicen aquí, la conspiración de los gobiernos desde aquellos años, dijeron, ¿sabes qué? Esto no nos conviene sacarlo, mejor hunde el barco y hagámoslo pasar por un misterio. ¿O aquí pasó algo sobrenatural? Se enfrentaron a algo que no sabían qué era, algo que los mató de terror, y que solo uno de toda la tripulación alcanzó a mandar un mensaje, pero que pues no pudo evitar el mismo destino de muerte. Te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo. Mi nombre es Frank Garol, ya sabes. Este es tu programa Expediente Miedo. Como les dije, saludándolos desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Ya son las 12:08 de la noche. Ya es día 7 de marzo. Les mando un abrazo, que tengan muy buenas noches. Ojalá les haya gustado mucho el programa. Y nos vemos en una próxima emisión. Bye.